siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Pues como les dije hace un momento, aquí nos encontramos en el segmento Soy Testigo. Y en esta ocasión tenemos a un joven del Ministerio de Liberación y Sanación del Padre Máximo. Ustedes lo estuvieron viendo hace un ratito, allí calladito, todo serio. Y él es Andrés. Bienvenido nuevamente, Andrés. Gracias. Andrés de la Cruz con todos nosotros. Así es. Andrés, tú perteneces al Ministerio Liberación y Sanación del Padre Máximo. ¿Cómo llegas tú allí? Bueno, yo llegué al ministerio a raíz de la muerte de mi abuela. Yo me quedé yendo a la iglesia. El padre tuvo una guerra espiritual con un feligrés. Y él sale y me dice, mira niño, ponte a orar ahí. El sacerdote. Yo me quedo intercediendo por esa persona, fuera del padre orándole en el Santísimo, con dos personas, Ramón Bienvenido Castillo y Nuri Soto de Castillo, que eran una pareja de esposos, que fueron las primeras personas que se acercaron al padre. ¿Eso hace qué tiempo? Eso fue en el 2003. ¿Tú tenías? Yo tenía ya ahí, visitando la parroquia porque yo era feligrés. Pero eras porque dijeron niño, ¿era un jovencito? No, el padre, el término niño, siempre ya. lo utiliza Okay. cualquier persona. Está bien. Bueno, Perfecto. pues esas dos personas siempre andaban con el padre para arriba y para abajo, al transcurso de que yo trabajaba y estudiaba. Tenía tiempo de ir a la parroquia. Bueno, el padre siempre vivía encima de mí, mirándome, ven, que esto, que aquello. Me presentó esa pareja de esposos, me dieron una buena acogida. Bueno, me sentí parte de ellos. Así entro al ministerio. Ok, ¿estando? Ya, estando en el ministerio, al poco tiempo de estar en el ministerio, al 4 o 5 meses, tengo este accidente. ¿Tuviste un accidente? ¿Qué pasó? Tuve un accidente donde yo trabajaba en hora de la noche. Yo trabajaba en una compañía, dentro del trabajo me cayó un martillo de goma de 8 libras en la espalda. Bueno, ese accidente me causó una hernia en la columna. Tuve interno un mes y pico. Luego, después del internamiento, me dan de alta. Después que me dan de alta, sigo enfermo con el mismo problema de la columna. Los médicos me internan de nuevo. En 22 días que dura interno, hacen una junta médica, los médicos determinan que llame a mi familia. Le dicen a mi hermana que si yo me opero, ya habían determinado que me iban a operar, pero luego me dicen que llamen a mi hermana. Cuando le dicen a mi hermana que si yo me opero, corro un 90% de posibilidades de quedarme inválido. ¿En qué año fue esto, Andrés? Esto fue en el 2003. El mismo año en que empezamos a servir. El mismo año, 5 meses o 6 meses después de yo estar ya Sirviendo trabajando ya. Y de haber conocido realmente lo que eran ataduras, lo que era realmente la sanación, la liberación. Cuando yo entré yo no sabía nada de eso, todo eso lo aprendí allí. Era un feligrés Sí, que exacto. practicaba, pero no tenía una vida activa. No tenía una vida activa. Pero cuando te dicen a ti que tú tienes 90% de posibilidades de quedar inválido, tú en ese momento no eras inválido, tenías un problema de hernia, de dolor. Yo tuve el accidente, Exacto. luego después del accidente no quedé inválido del todo, sino que caminaba como un niño cuando empezaba a caminar que tenía temor de caerse porque no podía caminar rápido. No podía caminar. No podía dormir en cama, no podía sentarme en un vehículo normal que me llevara a un lugar, yo prefería caminar al paso, pero a pie. Y eso todo, la parroquia lo veía, todo el mundo lo veía. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque fue una cosa que yo duré 8 meses, perdí trabajo, perdí todo, porque no podía trabajar. 8 meses en licencia médica con ese problema. Cuando te dan ese diagnóstico, Andrés, me imagino que lo pensaron, ¿no? En tu familia. O sea, él camina de a poquito, si lo operamos va a quedar inválido, ¿qué pasa? Mi hermana me dijo, bueno, los medicamentos son caros, tú vas a aguantar tu dolor, pero por lo menos tú caminas, que es lo importante. ¿Y tú qué pensaste? ¿Qué pensó tu cabeza humana y qué pensó en el corazón ese nuevo servidor del Señor que acaba de dar sus primeros pasos en la fe? ¿Tú no te cuestionabas? Bueno, no me cuestioné porque justo en el momento en que me pasó, yo estaba sumamente enamorado del Señor. Yo andaba por la calle. A los 5 o 6 meses después. A los 5 o 6 meses. Ya a mí se me veía realmente salir ya
de cristiano. Entonces realmente a mí no me importaba. Yo dije, Señor, sí lo pensé y dije, si un día me quedo inválido y tengo que hacerlo en una silla de ruedas. Pero no le preguntaste No a Andrés, ese Andrés de la Cruz no le llegó a cuestionar al Señor, Señor, si yo ahora estoy empezando a servirte, ¿por qué me ocurre esto en este instante? No tuve la oportunidad porque mi hermana me la hizo la pregunta. ¿Sí? Me dijo, tú orándole al Señor, andando detrás del sacerdote, porque mi hermana es evangélica. Tu hermana no es católica. No era católica. Ok. Para ese entonces no era católica. Y ella sí lo cuestionó. Me cuestionó, tú andas orándole al Señor con el sacerdote, ¿y por qué tú no le dices al Señor, a tu Dios, que te sane? ¿Y qué Yo tú le dijiste? dije, yo le voy a pedir a Dios que no tome en cuenta lo que tú has dicho, porque tu Dios es mi Dios. Qué lindo. Solo eso le dije, y en medio de una misa, en la Casa de la Misericordia, que llegué allí con todos los obstáculos del mundo, porque incluso llamé al padre y el padre me dijo, no vaya. Me sentí mal, dije, bueno, el padre me está despreciando. Pensé en ese momento, pero dije, me voy en un taxi. Llego a la misa, me siento adelante en el momento de la consagración. Yo sentí un empujón que me dieron. Miro para atrás, digo, yo sentí que me empujaron, pero yo no veo a nadie. En ese momento, en el momento de la consagración, yo me arrodillé y cuando yo me paré, el dolor que yo tenía se me fue. Yo no sentía nada de dolor, nada de dolor. Pero tuvimos una cirugía previo a eso, Andrés. No, yo tuve un interno, Ajá, primero un mes, luego 22 días, ajá. donde los médicos hicieron una junta médica delante de mi cama, donde yo tenía allí una doctora que andaba así conmigo y me decía siempre que mi caso le interesaba, que quería interesarse más, que me llamaba por teléfono, que se preocupaba por mí en todo. Habían estudios que la doctora me lo mandaba a hacer y me decía, no, yo me ocupo. O sea, la doctora se interesó del caso mío, porque ella veía que en medio de esa tempestad yo seguía alabando y glorificando al Señor. Yo me levantaba de mi cama y visitaba a los enfermos. Yo le oraba enfermo, así yo enfermo. Pero yo nunca dije, Señor, sáname. ¿Recuerdas en qué vértebras tenía la hernia? En la ¿L4 o columna, L5 de casualidad? creo que L4. Entonces finalmente no te operaste. Bueno, no me operé porque los médicos determinaron que si me operaba iba a durar, tenía una posibilidad de un 90% de quedarme inválido. Pero luego, después que decido eso, me voy a la Casa de la Misericordia y estoy en esa misa como feligrés y como miembro del ministerio. Yo en el momento de la consagración dije, Señor, te pido por mi hermana, porque te está cuestionando. El Señor me toca en ese momento, yo siento mi sanación. ¿Qué tú sentiste? Yo Explícanos. sentí única y exclusivamente que me empujaron. Pero en medio de ese empujón, yo volteo y no veo a nadie. Yo no pensé nada. Cuando pasó la consagración que yo me paré, mi vida fue transformada. Yo no sentí dolor, yo no sentí nada. En medio de eso salimos todos de la Eucaristía, llegamos a la casa. Cuando yo llegué a la casa, que yo subí esa escalera, y llamé a la hermana mía para que me viera. Eso fue grande. Sanación completa. Una sanación totalmente. Al otro día me levanto corriendo, me voy para el médico. Cuando yo voy a la clínica, le digo, doctora, yo subí la escalera. Me dice, no relaje, tú estás mal. Digo yo, doctora, yo subí por la escalera. Sube. Yo le dije, no, doctora, yo subí, si usted quiere creerlo, no, créalo, pero el Señor me sanó. Diría la doctora, bueno, pero por encima de que está enfermo, ahora está loco. Me dijo, mira, yo te tengo que hacer los estudios de nuevo. Quedamos en que tú venías hoy para hacerte los estudios de nuevo. Yo le dije, doctora, yo no voy a hacerme los estudios de nuevo. Sí, yo te voy a hacer los estudios de nuevo, yo te lo voy a pagar. Yo estoy muy interesada, me dijo la doctora, en el caso tuyo. Yo le dije, bueno, doctora, si usted quiere, hágame los estudios de nuevo, pero yo estoy seguro de que ¿Y practicó una resonancia magnética la doctora? Resonancia magnética, ¿Y una qué serie de dijo? estudios. ¿Qué salieron esos estudios? Bueno, cuando voy a buscar los estudios, la doctora me entrega los estudios en un sobre amarillo manila y me dice, mira, tú estás peor que como estaba. Según los estudios tú estabas peor. Me cansé de decírtelo, tú no quieres oír. Tú estás delicado, mira, tú tienes que ponerte cuidado. Y yo, doctora, démelo. ¿Qué pasó, para finalizar, porque ya el tiempo se nos agota, qué pasó con esa doctora que tiene enfrente a un hombre caminando y aquí de este lado un diagnóstico que dice que tú estás peor
¿Qué pasa con esa persona? Bueno, esa doctora luego me llama. Me llamó para decirme que fue que se equivocó con los estudios. Pero al mismo tiempo, esa doctora hoy, luego fue a la iglesia a dar testimonio de lo que ella vio en mí. Amén. Y esa doctora hoy en día hasta se casó por la iglesia. Después de eso. Recibió conversión de tal manera que esa doctora todavía se comunica conmigo. Porque vio un Qué milagro. bello. Por ese milagro tan maravilloso. Andrés de la Cruz, dile a todo ese pueblo que necesita un milagro, tú que eres parte de Liberación y Sanación, que necesita escuchar de tus labios. Que el Señor puede. Jesús puede. No solamente Jesús puede, sino aún tú siendo un pecador, el Señor puede tener misericordia de ti. Amén. Si tú quieres y si tú dices que Jesús es el Señor por tu boca, no por la mía, por tu boca, recibirás sanación. Qué lindo. Amén. Muchísimas gracias, Andrés. Y a ti, hermano, Andrés. pues quédate con nosotros que aún queda mucho más de Siguiendo sus Huellas. Ahora volvemos otra vez con el ministerio completo nuevamente para seguir hablando de ese retiro que van a tener el día 3 de abril. Y a ti, recuérdalo, el Señor puede. Convirtió a su hermana al catolicismo, él está sano, la doctora hasta se casó por la iglesia. Qué maravilloso es el Señor. Bendito y alabado sea. Siguiendo sus huellas, aún sigue. Siguiendo sus huellas.